Hablemos ahora acerca de las bases de datos relacionales. Son las bases de datos más comunes hoy día. La mayoría de aplicaciones están desarrolladas utilizando este tipo de soporte de almacenamiento. El concepto de base de datos relacional fue propuesto en el año 1970 por el matemático Edgar Frank Cote. Trabajaba en IBM. Y desde ese entonces son relevantes para el diseño de aplicaciones, específicamente en todo lo que tiene que ver con almacenamiento. Claro. Más adelante, en los 90, aparecen conceptos como bases de datos orientadas a objetos, eh, que amenazaban con desplazar o ser más relevantes que las bases de datos relacionales, las bases de datos orientadas a objetos. Sin embargo, eso nunca ocurrió. Eh, Hay muchas razones por las cuales las personas, los desarrolladores, los diseñadores de sistemas de información prefieren este tipo de bases de datos. Eh, Su facilidad de uso, implementación, el ecosistema de herramientas, la capacitación que se puede recibir en institutos, en college, en universidades y otros sitios de formación técnica o profesional. ¿Por qué usar bases de datos relacionales? Si hay bases de datos o tipos de bases de datos más modernas. Veamos por qué. Voy a subrayar por aquí. A ver, listo. Entonces, primeramente, eh, se acoplan perfectamente a la manera en que entendemos el mundo. Hay entidades, objetos que pertenecen a un dominio, a un contexto de aplicación. Y ese dominio de aplicación puede ser modelado utilizando registros y tablas. Pensemos, por ejemplo, en una hoja de cálculo. No es el ejemplo más apropiado, pero por ahí podemos empezar. Eh, Tomemos, por ejemplo, Spreadsheet de Google o Excel de Microsoft. La información está organizada, estructurada en tablas. Hay registros, las filas y atributos, las columnas. Y con esa descripción tabular, de tabla, eh, podemos describir los datos, las entidades que están comprometidas en un dominio de aplicación, en un contexto. Por ejemplo, pensemos en clientes. Un cliente tiene un identificador, un nombre, nombres, apellidos, correo electrónico, dirección. Entonces, esa descripción puede ir tabulada e ingresar datos para que digamos, para describir un cliente en específico, para seguir con el ejemplo que estamos trabajando. Vale, pensémoslo de esa manera. Hay otra característica relevante y ya en lo que tiene que ver con bases de datos relacionales, ya salgámonos del ejemplo de Excel o de hojas de cálculo. Este concepto de relaciones, relationships, permite interconectar diferentes tablas y establecer relaciones. Y esas relaciones nos va a permitir formular preguntas sobre los datos utilizando el lenguaje SQL. Entonces se pueden establecer esos vínculos, esas conexiones entre las diferentes relaciones. Eh, Las bases de datos relacionales garantizan consistencia. Es decir, si un cambio se realiza en una tabla, ese dato va a ser consistente durante todo el ciclo de vida de la aplicación. ¿Vale? Si se cambia en algún lugar, en algún formulario, pensemos, dentro de una aplicación web,
Si cambiamos digamos, nuestro correo electrónico, ese será el correo electrónico que se utilice para hacer otras consultas. Garantiza la consistencia, una característica deseable a la hora de manipular, almacenar datos para posterior análisis o reportes. Las bases de datos relacionales tienen una característica que es muy poderosa, que es la transaccionalidad. Básicamente, a través de las transacciones se garantiza que las modificaciones se efectúen correctamente o no se persistan. Por ejemplo, pensemos en el caso de dos cuentas bancarias. La cuenta de la izquierda le transfiere una cantidad de dinero a la cuenta de la derecha. Entonces, aquí restamos y aquí sumamos. Eso lo va a garantizar las transacciones. Y ahí aparece un concepto que se llama ACID, Atomicity, Consistency, Isolation y Durability. Básicamente es atomicidad, consistencia, em, em, aislamiento. El aislamiento básicamente nos dice que cada operación es única y debe realizarse por aparte. Una transacción es única, ¿vale? Podemos establecer joins, pues se pueden crear joins para juntar datos de diferentes tablas. Hay un lenguaje con el que se manipula la información, se inserta y se recupera y es SQL. Es un lenguaje muy poderoso. Podríamos decir que SQL es un lenguaje declarativo. Indicamos cuáles son las características de los datos e internamente el motor de la base de datos nos trae esa información. Bien, esas son algunas razones del por qué se utilizan este tipo de bases de datos. Son supremamente relevantes para resolver problemas. Hasta la próxima.